Muy buenos días, el tema de hoy es el dolor. Vamos al libro de Marcos 15:34. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor. Encontramos que el Señor Jesús también experimentó el dolor, pero mire que el experimentar el dolor es poderlo decir, hablarlo, confesarlo. El Señor Jesús no se quedó callado, Él lo experimentó, pero lo vivió y lo expresó al Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el momento más crucial que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario, ya prácticamente agonizando. Él sentía que el Padre lo había abandonado, pero el Padre no lo había abandonado. Lo que pasa es que estaba mirando desde lejos qué estaba pasando y cómo estaba viviendo el proceso nuestro Señor Jesucristo, ya que estaba rodeado de tinieblas. Pero el Padre estaba al tanto de todo lo que estaba pasando alrededor del entorno de la vida de Jesucristo. Hay momentos en que usted y yo experimentamos dolor por la pérdida de un ser querido, dolor por el abandono, dolor por el engaño, dolor por la traición, dolor por una pérdida ya sea económica, una pérdida de bienes materiales o una pérdida de algún familiar, y experimentamos ese dolor, pero no es que nos quedamos callados, podemos hablarlo, experimentarlo, decirlo a los otros: tengo un gran dolor en mi alma, en mi corazón, por la pérdida de este ser querido, por la pérdida de este familiar, por la pérdida de este mueble, por la pérdida de estas propiedades, por la pérdida de este negocio, por la pérdida de mis finanzas, por la pérdida de esta casa, por la pérdida de mi trabajo, bueno, es por la pérdida de la salud inclusive, que hay momentos que entran en enfermedad y podemos experimentar el dolor. Pero el dolor lo podemos experimentar y lo podemos vivir tal como lo vivió nuestro Señor Jesucristo, pero en usted y en mí está en fortalecernos en el Señor. Aquí Jesús no se fortaleció en los que lo rodeaban, los mismos que lo acosaron, se fortaleció en el Señor, le clamaban al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún así el Señor pudo obrar en la vida de Jesús y fue dándonos ese ejemplo para cómo usted y yo podemos poder vivir momentos de dolor, pero también salir de esos sentimientos, esa experiencia del dolor, pero también en el Señor poderlo experimentar y poderlo salir, no solamente quedarnos en el dolor, porque hay personas que llevan 15, 20 años experimentando y viviendo en el dolor. Es que esta persona que yo tanto amaba, la persona que tanto quería, mi esposo, mi esposa, es que un hijo, es que mi papá o mi mamá, ese familiar, y siempre hablan del mismo problema y cuando se acuerdan lloran y lloran. O sea, realmente no han salido del dolor, y el dolor debemos vivirlos en el Señor Jesucristo para que Él entre y sane todo dolor en el alma, en el corazón, y que podamos ser restaurados en el amor de Cristo Jesús. Una persona de los profetas que vivió dolor grandemente fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías lo pudo experimentar y lo pudo vivir, y eso lo podemos ver en el capítulo de Jeremías 20, versículo 7. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Aquel profeta Jeremías, algunos le llaman el profeta llorón, experimentó muchas veces el dolor, pero aquí le hace un reclamo al Señor, que el Señor lo había seducido para que siguiera el proceso que él lo tenía con el pueblo de Israel, ese proceso que tenía que llevar él para guiar al pueblo, pero un pueblo terco, rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo apóstata también, pero como aún así él le hacía caso al Señor y experimentaba que el pueblo lo maldecía, lo escarnecía y aún querían verlo mal, estrecho, porque inclusive fue encarcelado, ya que el dolor profundo abarca más que la tristeza. El dolor de Jeremías a él lo empujó en acusaciones airadas contra Dios, ya que fue perseguido, fue torturado, pero aquí el profeta le clama al Señor: tú me engañaste, tú me sedujiste y yo me dejé engañar. Lo que aquí le está diciendo en esta cita bíblica, ya que nuestro mayor ejemplo de expresión es cómo él lo expresa al Padre, pero cómo le dice al Señor: cómo me sedujiste, pero cómo me dejé yo guiar por todo lo que tú me decías que hiciera, y cómo yo lo viví, cómo pude experimentar, cómo pude vivir esta situación, pero aún el Señor lo pudo liberar a él, le dio esa fuerza, esa fortaleza, esa seguridad, esa confianza para que él confiara en el Señor y no confiara en sus emociones, sus pensamientos, su voluntad. Es lo que muchas veces el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, para que podamos vivir situaciones, circunstancias difíciles, pero en el cual podemos aferrarnos al Señor, poder llevar todo a la cruz, todo dolor, toda aflicción, a veces cosas que no entendemos, cosas que vivimos, pero no entendemos por qué estamos viviendo esas situaciones, esas circunstancias, pero lo mejor que podremos hacer es ir al Señor y poderle pedir al Señor que sea obrando a través de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Por eso es tan importante que usted y yo entremos a la oración, entremos al clamor y pedirle al Señor que sea el mismo obrando en cada uno de nosotros y nos dé esa claridad, esa seguridad, esa confianza de cómo debemos obrar y actuar para cada situación
situación que se nos presente o que tengamos que pasar. Otros que vivieron situaciones de dolor fue los amigos de Daniel. Lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 3, 17 y 18. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos en la estatua que has levantado. Tremendo como aún los tres amigos de Daniel se enfrentan al rey Nabucodonosor, en el cual había levantado una estatua de él mismo, y que todo el pueblo de esa nación tenía que postrarse y adorar esta imagen cuando sonara una trompeta. Cuando sonara esa trompeta, todo el pueblo tenía que postrarse y adorarlo, pero ellos no lo hicieron. Pero aún así lo trajeron delante del rey Nabucodonosor para que dieran respuesta por qué nos inclinarían ante ellos, pero ellos dijeron que no se adorarían ante ese Dios que le había levantado, y como esa experiencia los llevó a ellos a vivir en el horno de fuego, una situación en que ellos no querían vivir, pero que ellos confiarían en que Dios los sacaría, y si no, partirían con el Señor, ya que esta fue una declaración muy audaz que ellos hicieron para decirle a este gobernante que tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos, porque era el rey de esa nación. Pero aún así ellos confiaban en el Rey de Gloria, en el Padre, en Dios. No te equivoques, ya que estos hombres conocían la realidad moral a la que se enfrentaban al ellos tomar la posesión al frente del Rey de Gloria. Y sino que sea de tu conocimiento, oh Rey, que no hemos de rendir culto a otro Dios, que no sea el Dios que ellos tenían, ya que en otras palabras decían: el Señor recibirá gloria, elija o no librarnos. De cualquier manera nos ha librado del mal de que inclinarnos ante sus ídolos. Eso hizo que su testimonio sea aún más valioso, más poderoso, porque ellos no confiaron en que este mismo rey tenía el poder y la potestad sobre sus vidas, de que podría meterlos en el horno de fuego y podrían ser muertos en ese horno de fuego. Pero a raíz de esa confianza que ellos tenían, fueron metidos en el horno de fuego. Pero dice que cuando abrieron el horno de fuego, prácticamente habían 4 personas ahí, y era porque estaba Jesucristo ahí en el horno de fuego protegiéndolos a ellos, y no se quemaron. Dice que cuando aún los mismos soldados del rey Nabucodonosor abrieron el horno para mirar, ellos mismos fueron consumidos por ese fuego. Entonces démonos de cuenta que cualquier dolor que usted y yo estemos pasando lo podemos soportar, pero también lo podemos superar en Cristo Jesús, ya que Él mismo nos lleva a sacarnos de esa situación, esa circunstancia, pero siempre y cuando nuestra confianza esté en el Señor, no esté en nuestras fuerzas, no esté en nuestra voluntad, en nuestras emociones, porque mismo el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros alegréis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aún el apóstol Pedro también vivió situaciones difíciles, pero mire que aquí él nos habla que el dolor hay veces cuando somos sometidos a prueba. Esa prueba es sometidos dice que como el oro es sometido a altas temperaturas para ser purificado, para ser transformado, porque es una piedra, y al ver usted esa piedra no le parece agradable, no parece preciosa, pero después de que ha sido procesada por el fuego, dice que sacan una joya preciosa, el oro. Así también hacen con otras joyas preciosas, como también es el diamante. Pero mire por qué nos compara aquí el apóstol Pedro con el oro, porque hay veces en que usted y yo vivimos situaciones de dolor que pensamos, así como Jeremías, es preferible que hubiera muerto, como lo dijo también Elías, que era preferible que el Señor lo hubiera matado, que se hubiera muerto, pero en vez de que esta mujer Jezabel lo persiguiera para matarlo, era preferible que el Señor lo matara. Y él inclusive dijo el día que nació Elías. Pero ¿cómo encontramos en el Señor la fortaleza? Porque aún Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé qué circunstancia, situación esté pasando o haya pasado en su vida, situaciones de dolor en el cual a usted lo llevó a quebrantarse, pero lo más importante es que podamos quebrantarnos delante de la presencia del Señor, no esperando el consuelo de los hombres. Es más importante ir delante de la presencia del Señor y hallar consuelo, porque aquí mismo lo dice: en lo cual vosotros os alegráis, cuando ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí dice un poco de tiempo, no quiere
quiere decir que toda la vida estaríamos afligidos, toda la vida viviremos en dolor o con dolor. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es cuando el Señor Jesús se ha manifestado en nuestras vidas a través de los procesos. Hay procesos, algunos que son dolorosos, algo otros son suaves, algo otros son livianos, algo otros los podremos soportar en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, pero otros en el poder del Espíritu de Dios. Pero yo le clamo, le pido al Señor que usted y yo salgamos de todo dolor en el poder del Espíritu Santo, en